Intencionalidad, fundamento de la expresión artística del error en la fotografía. La fotografía como fenómeno de exploración ha sido mi instrumento de estudio a lo largo de mi carrera académica y una parte de mi vida en general. Esto lo considero justamente por el constante interés que tengo por la alteración de las imágenes desde un proceso digital, así como el vínculo que tengo por comprender la fotografía en la técnica del collage y su devenir en general desde la contemporaneidad de la imagen. Esta pieza audiovisual hace parte de la monografía de grado para optar por el título en Maestro de Artes Visuales de la Institución Universitaria ITM, bajo la asesoría de la doctora en Artes Gloria Inés Ocampo. Plantear la fotografía desde esta postura y no desde su lado más prolífero en lo formal y en lo técnico, ha sido desde mi perspectiva artística un desaprovecho para la exploración de la misma, y es que más allá de la idea que tenemos por algo que visualmente sea placentero para el ojo humano, la fotografía y la creación de imágenes funciona como un producto mercantil y un vínculo de las relaciones orgánicas que la misma naturaleza humana plantea, abriendo las puertas a un debate estético y cultural que se conoce como identidad, siendo esta última un recurso explícito empleado para el reconocimiento de una imagen o una idea, una forma de eludir estos juicios puristas que resaltan el lado oculto, desconfigurando de esta manera lo que corporalmente y visualmente reivindicamos como conocido y por tanto real. A modo de segmentar esta investigación a un campo de estudio específico, la búsqueda se vinculará en el margen de los procesos y los desaciertos del producto fotográfico, siendo el error el elemento crucial que nos vincula directamente hacia la exploración alternativa de esta técnica visual. En ese sentido, nos centraremos desde el blog Outcast Mag, espacio creado para fomentar y visualizar los diferentes eventos fallidos, donde posteriormente veremos allí si sucede o no una intención artística vinculada en la exploración y expansión misma del quehacer fotográfico. En un mundo donde la nostalgia está mercantilizada, el vuelco a las viejas prácticas, el quehacer de la fotografía ha tomado una notable importancia dentro de la producción de imágenes que retratan este siglo XXI. A su vez, la elaboración de imágenes tanto profesionales como de uso personal han adquirido un ritmo de producción vertiginoso que es acorde al consumo inmediato que demanda las nuevas formas de cómo estamos comunicándonos día a día, sin mencionar la facilidad que tenemos a la hora de crear, de manipular y replantear casi todo desde una postura visual. La fotografía contemporánea tiene vertientes que buscan reivindicar el error a partir de la intencionalidad del autor en la creación de su obra, como lo es la incursión en esta del collage, el glitch y películas vencidas, solo por mencionar algunas. Además, no es lo mismo proyectar el error en una obra por falta de previsión en la composición de la pieza artística que concluir desde la intención una pieza con errores en su composición. La primera opción puede ser considerada en su tiempo un fallo por no cumplir con los requisitos universalmente aceptados de composición y con el transcurso de los años ser vista como un referente artístico no comprendido en su tiempo. Es aquí donde se hace importante establecer la diferencia entre error como obra de arte y error como referente artístico. La segunda opción es menos compleja porque comienza y termina con la intencionalidad artística del autor respecto a la obra de arte. En otras palabras, es la intencionalidad del creador frente al error en la obra lo que la constituye como una manifestación artística. Ahora, es normal pensar que cualquier persona que posea algún interés por este campo pueda por sí mismo crear una propuesta visual, sin que tenga los recursos económicos más altos. Puede tener a su disposición un laboratorio en casa que le permita explorar con diversos químicos, alterar la composición de alguna película, sobreanalizar los resultados que se dan por medio de un escáner y qué decir de la facilidad que tiene a la hora de obtener alguna información teórica o histórica si posee una conexión a Internet. En este sentido, desde un impulso propio, como ente sensible, creador de imágenes y a modo de pausa voluntaria de este ritmo de sobreinformación visual que nos aleja críticamente de la contemplación y la interpretación con las imágenes, he creado un usuario virtual llamado Outcastmag, un perfil blog en la plataforma social Instagram con sede en la ciudad de Medellín desde el año 2017. Este perfil blog, aún con vigencia, ha tenido una premisa casi pactada a la hora de compartir y visibilizar esta tipología de la imagen,
creada por diferentes usuarios. Sin importar dónde estén ubicados, tendrán visibilidad en este espacio virtual siempre y cuando su propuesta esté marcada bajo los procesos desde una mirada alternativa y contemporánea de la fotografía. Como definición de este proceso, la fotografía alternativa es comprendida como todos los métodos que surgen y emanan fuera del espectro técnico y académico que la fotografía ha adquirido en su lado más purista y comercial, haciendo énfasis en los diversos procesos que ya son de antaño, de desaciertos digitales que no han salido de la pantalla y principalmente de los errores que, desde una visión contemporánea de las imágenes, plantea una perspectiva más experimental y propositiva tanto en lo técnico como en lo conceptual. Parte de estos errores fotográficos consisten en plantear cierto grado de exploración dada por la técnica misma, el azar y diversos acercamientos que esbozan la producción fotográfica en general, como una propuesta que cruza los límites meramente plásticos. De acuerdo con lo mencionado, el objetivo general de este proyecto intentará entrever un serie de sucesos históricos en la fotografía que plantearon antes de su creación, la exploración misma de diversos experimentos físicos y químicos que buscaban detener la realidad en cualquier formato físico. Por ende, esta perspectiva de creación gira en torno del error, planteando una discusión abierta que se da en la exploración de forma intencionada con los artistas contemporáneos que pertenecen en el proyecto OCASMAC. En este primer objetivo específico, habrá un par de aconteceres y vejámenes historiográficos que comprenden la historia de la fotografía universal, desde los primeros próceres de la imagen como lo fue William Fox Talbot en Inglaterra y Nicéphore Niepce en Francia. Estos dos personajes estuvieron sincronizados en la búsqueda apropiada para plasmar por primera vez una imagen, sin que uno tuviera conocimiento del otro. Talbot, por su parte, comienza a germinar algo que llamó su atención mientras se realizaba experimentos con la luz natural, un proceso que él denominó en aquel entonces como dibujos fotogénicos. Este proceso se lleva a cabo sobre una superficie de papel que estaba sensibilizada, dicho en otras palabras, en un papel que estaba impregnado con una sustancia llamada cristales de halogenuro de plata, ubicando sobre esta superficie varios objetos como semillas, hojas y algunos objetos que fueran delgados, ya que con una pieza de vidrio plano, Talbot fijaba los objetos para que no tuvieran ningún movimiento durante la exposición del sol, dejando marcada la huella en el papel sensible, algo que tomaba alrededor de 8 o más horas. Dichos resultados consiguieron la característica de negativo, ya que se ennegrecía todo el papel que estuvo expuesto a la luz natural en la intemperie, creando una silueta del objeto en la superficie que obstruía el paso directo de la luz. Talbot planteó una pseudoincubación física de lo que llamamos la invención de la fotografía y por lo tanto la base de la experimentación en la misma. Por su parte, Niepce logra la que es considerada la primera fotografía permanente de la historia, la cual fue llamada vista desde la ventana del Legras. Desde la ventana de su domicilio logró inmortalizar la vista que tenía desde su laboratorio, tras una larga exposición que duró alrededor de 8 horas continuas, cosa que se sabe por la doble luz que cae sobre ambos muros del Palomar y que gracias a esto se deduce el paso del sol o por lo menos la luz natural sobre estas edificaciones. El formato para esta imagen fue una placa de peltre, una aleación compuesta por estaño, cobre, antimonio y plomo, de 20 por 25 centímetros, la cual fue frotada con el mencionado betún de Judea y posteriormente el uso de la cámara oscura como medio óptico para este importante primer hallazgo. Cabe mencionar que fue el betún de Judea el que trajo consigo múltiples fallos para los experimentos heliográficos de Niepce, percances como el no saber cómo pasar esta forma de negativo directamente a positivo. Quizás, para este proyecto monográfico, dicho hallazgo no debería ser relevante si los intereses primarios son los errores o los desaciertos, pero lo relevante aquí fueron los sucesos contrarios a los logros y fechas importantes que denominaron los avances fotográficos, ya que no es gratuito mencionar que a raíz de este importante evento de Niepce, la imagen entra en una constante exploración de sí misma, dejando pinceladas de cómo obtener una imagen bajo un propósito, incluso si ésta quedó mal realizada. Como he mencionado,
Estos personajes tuvieron sumo interés por querer fijar fielmente una imagen bajo diversos formatos, dejando premisas de lo que hoy por hoy conocemos como un grupo de formatos arcaicos, pero aún vigentes en la fotografía actual. Finalmente, conectaré por medio del componente gelatino-bromuro la imagen que le otorgó la inmediatez en la producción de la fotografía. Para verificar esto, es importante mencionar el caso Kodak, la compañía multinacional fundada en el año 1892, compañía que propició desde sus inicios la filosofía de democratizar la toma de fotos. La forma en que esta empresa entendió la fotografía demandó varios manuales y premisas de cómo realizar buenas imágenes fotográficas, estableciendo de forma colateral un público segmentado por sus intereses conceptuales y formales, diferenciando la fotografía amateur de la fotografía artística. En el segundo objetivo específico, podemos entrever la discusión que se ha dado dentro de la teoría fotográfica, plantear si la fotografía es o no una manifestación artística. Para ello, es importante mencionar dos sucesos, el pictorialismo y Alfred Stieglitz. Dicho movimiento tenía consigo la idea de no representar lo que a simple vista vemos, sino de asumir una postura conceptual instaurada por el fotógrafo y sus formas de interpretar las fotos que realizaba. En pocas palabras, las imágenes que hacían parte de este movimiento pictorialista buscaban en sus cánones estéticos reivindicar aquella autonomía, separar la fotografía de la figura sumisa del arte. Aquella postura fue su propio puñal en la espalda, pues dicha condición subordinada del arte la hizo volver a querer alcanzar diferentes patrones estéticos que ya habían sido alcanzados por otros movimientos pictóricos en el pasado, pues la fotografía no es un atajo para llegar a la pintura. La relación entre la fotografía y las vanguardias artísticas era algo innegable. La sociedad moderna estaba impulsada por un conjunto de valores que se manifestaba a través de su sentir en la industria, en las máquinas y el movimiento que todo esto producía. La mención de Alfred Stieglitz en este proyecto monográfico no tendría relevancia si solo tomáramos su postura fotográfica. Tras abandonar el pictorialismo, su interés radicó básicamente en la naturalidad total de la imagen, es decir, usó solamente los recursos que ofrecía el dispositivo fotográfico por sí mismo, sin la necesidad de tener que intervenir, manipular o modificar la imagen o la cámara para obtener una imagen que no correspondía a la realidad. Su mención aquí radica en la lucha de darle un merecido espacio al mundo fotográfico dentro del arte. Sus iniciativas fueron cruciales para contemplar la fotografía como el proceso que poseía sus propias características formales. El caso de la Galería de Arte 291, llamada así por estar ubicada en la avenida 291 de Nueva York, fue un espacio creado y gestionado por el mismo Stieglitz. Además de ser el espacio de numerosas exposiciones dentro del mismo movimiento fotográfico creado por él, junto a los fotógrafos Edward Steichen y Alvin Langdon Coburn, llamado Fotosecesión, un espacio visual dentro de la oferta artística donde la individualidad creativa tomaba suma relevancia. Además, en 1902 creó y editó Camera Work, la que es considerada una de las mejores revistas de fotografía. Stieglitz mencionaba que esta revista no tenía una conexión directa con el movimiento de fotosecesión, puesto que consideraba que su contenido era independiente a este y solo estaba enfocada meramente en divulgar las últimas tendencias marcadas por el pictorialismo y los artistas emergentes que estaban seducidos por cómo las vanguardias artísticas alzaban la voz de una nueva perspectiva social, política y cultural. Aquí el interés por este lugar se da por ser un refugio de nuevos fotógrafos que se interesaron por explorar la imagen desde un tema en específico, partiendo desde diversos componentes que son propios para la exploración de una forma más procesual y más propositiva para el devenir de la fotografía. De esta forma, me es difícil no crear una conexión directa de las vanguardias artísticas con el nuevo auge de las llamadas fotografías modernas, aquellas que lograban vincular el fotógrafo con el concepto visual de su interés. Bajo estos vínculos con las vanguardias artísticas podemos ver la ortografía.
Este efímero movimiento tiene un vínculo formal con el mismísimo cubismo sintético, no solo por estar instaurado casi en la misma época en la que tuvo su mayor protagonismo, sino por sintetizar en líneas superpuestas perspectivas difusas y formas aparentes que hacían entrever los motivos o la misma realidad de una forma mucho más expresiva y autónoma para con la imagen fotográfica. Su mayor precursor fue Alvin Landon Coburn, fue un fotógrafo que hizo parte de este selecto grupo de fotosecesión. En 1909, el fotógrafo Anton Bargalia, junto a su hermano Arthur, realizaron la publicación de 3 ediciones de lo que se llamó fotodinamismo futurista. Estos hermanos manifestaron el querer explorar la imagen fija y los movimientos del modelo retratado, consiguiendo así experimentos que mostraban la manipulación del tiempo para lograr ralentizarlo, crear desenfoques y provocar cortes bruscos de los objetos y los sujetos capturados. En 1922 ocurrió lo que, por un error, sería un suceso crucial para el fotógrafo surrealista Man Ray. Mientras trabajaba en su cuarto oscuro, Ray dejó sobre el papel fotográfico un par de objetos de cristal mientras la emulsión del químico revelador cumplía su función. Aquel error se da por un improviso al encender la luz del cuarto oscuro, dejando una huella de aquellos objetos que posaban ante el papel fotosensible. Lo sucedido dejó las siluetas de los objetos, pero sin corresponder a su forma fidedigna. Este suceso fue denominado como el inicio de los famosos rayogramas, que aparte de contener su nombre, se constituían en un motivo que a la par de las vanguardias habían estado buscando a través de la descontextualización del objeto. Un suceso llamado así por el propio Ray como una forma de establecer la representación de los objetos cotidianos basados en una nueva interpretación y adaptación fuera de su función primaria. Bajo estas vanguardias pretendo dar un seriado de intencionalidades mediadas por los autores mencionados, ya que esos personajes siempre mostraron un interés casi anárquico dentro de una perspectiva fotográfica, sirviéndose así de motivos visuales que para ese entonces no eran muy bien recibidos y que naturalmente la historia de la fotografía le da la razón a esos cambios contraculturales que son en sí mismos la evolución del arte. En Outcast Mag, esos errores y procesos de la imagen fotográfica son sin más la ardua exploración física y conceptual que un autor, bajo su tema visual, conllevan una práctica inagotable de propuestas que terminan su trabajo creativo, dejando consigo una fuente de preguntas y respuestas que hará de su búsqueda el camino de la exploración de las imágenes. En el tercer objetivo, esta investigación está en pro de comprender a través de la perspectiva postulada en el blog Outcast Mag aquel universo visual de la fotografía basada en el error, presentando una metodología compositiva de 3 tiempos conocidos dentro del lenguaje audiovisual como lo es la preproducción, producción y la postproducción. Existen algunas formas de equivocarse durante este primer momento definido aquí como preproducción. Estas imágenes se encuentran antes de lograr una captura con nuestra cámara, como lo son el decidirse por el uso de películas, lentes y cámaras dañadas con el fin de lograr efectos visuales de degradado, desgastado o insinuar una textura de antaño, o también cuando la finalidad es lograr imágenes con ciertas texturas o formas inconclusas que aparecen por condiciones técnicas de estos aparatos. Algunos de los errores de este tipo se realizan mayormente con el uso de cámaras análogas y con películas vencidas, como es el caso de Enrique Díaz, un joven bogotano que utiliza estas películas para retratar su cotidianidad. En ese segundo momento de la producción del error fotográfico, encontramos un gran número de posibilidades a partir de las cuales se pueden errar acertadamente. Están los errores que se dan o se buscan al manejar el tiempo de obturación, manipulando a nuestro antojo la temporalidad de los movimientos, desenfoques y cortes bruscos de nuestros objetos y sujetos capturados. Los cortos y largos momentos donde el obturador permanece abierto se identifican con la búsqueda en la contraposición de la inmediatez. Aquí el instante más largo es el instante fotográfico. Autores como la fotógrafa croata Olga Karlovac y el colombiano Santiago Rueda hacen uso de la obturación lenta y los movimientos involuntarios y naturales de la mano al sostener la cámara para capturar imágenes en movimiento.
El tercer y último de los momentos en los procesos de producción del error fotográfico es en donde situamos aquellos errores propios de la manipulación de las imágenes, el revelado, la impresión y la digitalización de estas. Allí se suman herramientas técnicas muy propias del arte, con la experimentación de materiales, en los modos de presentación y de reproducción de imágenes. El error puede darse de forma natural e involuntaria. Cuando algo falla en el proceso de revelado, en la ausencia o la aplicación de alguno de los químicos sensibles o el tiempo inexacto en el que se expone a las películas a estos, pero cuyo resultado se convierte en parte del proceso de exploración que hemos tratado de resaltar durante todo el video. La necesidad de entender en cuál de esos tres momentos de la creación fotográfica se encuentra aquella intervención del autor, planteando los intereses por conocer, explorar o expandir la imagen en un lenguaje propio marcado por un seriado de fallos técnicos, trucos y planteamientos conceptuales. Muchas gracias.